Perfecto. Entonces, inicialmente voy a compartirles mi pantalla. Me presento. Mi nombre es Gerardo Duzán, junto con el doctor Ricardo Duarte, que se excusa en este momento por no poder acompañarnos. Desafortunadamente se le presentó un inconveniente con un paciente y viene tratando de poder conectarse lo más pronto posible. Pero junto con Ricardo hacemos parte del equipo de consultores que interactuamos constantemente con cada uno de los laboratorios con los que trabajamos y con quienes constantemente estamos resolviendo todas esas dudas durante el proceso de, digamos así, de ordenamiento de uno de los lentes que ustedes necesitan para sus clientes. Entonces, al final, ustedes van a tener acceso también a nuestros correos para que por ese medio, si hay alguna duda, con muchísimo gusto estamos abiertos a escuchar sus dudas, a tratar de resolverlos de la mejor forma. ¿Qué es lo que queremos en este momento abordar? Es que ustedes como profesionales de la salud comprendan y hagan parte del proceso de fabricación y de modificación de los lentes de contacto. Y hasta esto se puede convertir en una herramienta que ustedes, si en algún momento se hacen como muy amigables con ellos, a poder mostrarle al paciente qué modificaciones ustedes pueden llegar a hacer, dependiendo de lo que ustedes hayan visto durante el proceso de prueba. Entonces se convierte en una herramienta muy práctica y no es solamente para el diseño del lente de contacto Boston Sight, sino es también para tener un seguimiento y toda la trazabilidad de las órdenes que solicitamos. De eso se encarga FitConnect. Boston Sight, como ustedes lo saben, y como lo habíamos hablado anteriormente, es una empresa que para mí ha hecho un proceso supremamente interesante. Es un laboratorio que inicialmente comenzó siendo como una organización que favorecía y lo que buscaba era el diseño de lentes de contacto para tratar alteraciones muy marcadas de la superficie ocular, pero con el tiempo migraron y diseñaron como tal Boston Sight Scleral, que es el diseño con el cual contamos actualmente y que se convierte en una herramienta no solamente para el manejo de alteraciones de la superficie ocular, sino también se convierte en una herramienta para el manejo de alteraciones de la córnea, irregularidades muy severas. Entonces, cada vez encontramos que tiene más relevancia, por ejemplo, en el manejo de patologías como el ojo seco. Ya está dentro del DEWS, dentro del Dry Eye Workshop, que es el congreso más grande a nivel mundial y el consenso de ojo seco que involucran el manejo de lentes de contacto de apoyo escleral de grandes diámetros para el manejo de alteraciones de la superficie ocular. Entonces, ya no solamente se convierte en una herramienta para el manejo de esas alteraciones severas de la córnea, sino también un medio de protección para toda esa superficie corneal. Ellos llevan más de 30 años haciendo este proceso y se dieron cuenta que no era solamente necesario diseñar los lentes de contacto, ¿sí? Entonces ellos hacia el 2016 generaron y la FDA les permitió que tuvieran el aval de un diseño para el manejo de múltiples condiciones oculares, tanto enfermedades como medios de manejo de las alteraciones de la superficie ocular, pero Ostoy también entendió que era importante que los profesionales en la salud visual y más el adaptador, el contactólogo, entendiese un poco más qué modificaciones y usted cómo iba a realizar esas modificaciones que veía necesario en cada uno de sus pacientes. Y para eso, hacia el 2017, crearon el FitConnect. Este desarrollo es un software que es una herramienta simple, muy intuitiva para el diseño de los lentes de contactos creales y que quede esto en las manos del profesional. Igual hay casos que requieren consultorías y el acompañamiento de nosotros, tanto los consultores de Spectrum, que somos como la primera línea, la cual los acompañamos, pero también contamos con el apoyo de consultores directamente dentro de Boston, con quienes hacemos regularmente reuniones y discutimos los casos complejos, pero normalmente se convierte el FitConnect en una herramienta sencilla, básica de seguimiento y de
diseño de los lentes de contacto de apoyo escleral. Y eso es lo que queremos que hoy empiecen a, digamos así, interactuar y a darse cuenta cómo es todo este proceso. Entonces, como les contaba, FitConnect es una herramienta para el diseño de los lentes de contacto, para realizar los pedidos, el seguimiento de los envíos, el imprimir todas las recetas, ustedes lo pueden hacer y poder dejarlas registradas para ustedes físicamente. Y tiene también otra serie de beneficios que están enfocados más que todo como en la parte de mantener esa información en una plataforma para que ustedes, si necesitan hacer alguna reposición, sea de muy fácil acceso. Este FitConnect nos permite crear una sola práctica con múltiples doctores y eso creo que lo manejamos dentro de lo que es Argentina con con Flexel. Con ellos tenemos esa posibilidad de que hay varias cuentas que están ligadas con Flexless, pero también hay posibilidad de tener un solo doctor en múltiples sitios dependiendo de cómo sea su práctica y de la rotación de solicitudes que ustedes tengan. Entonces es una herramienta muy práctica que parte desde un software y desde todo el proceso previo que ustedes realizaron al momento de hacer las pruebas con sus pacientes. Entonces, el Fit Connect, inicialmente, para poder ingresar a él, tenemos que irnos perdónenme, a esta dirección. Lo ideal es que este, digámoslo así, software lo manejen desde principalmente lo que es Google Chrome. Tiende a tener mejor resultado y a generar menos fallas o inconvenientes. Entonces, inicialmente, lo que hacemos, entramos a la plataforma de FitConnect. Y creo que gran parte de ustedes ya tuvieron acceso a tanto el usuario, que es el correo que habíamos definido y que ustedes nos habían compartido, como un password que les habíamos compartido. Entonces, la primera etapa es ingresar a su usuario. Aquí les voy a mostrar desde un cliente que nosotros tenemos previamente cómo podemos ingresar. Entonces, inicialmente tenemos la información desde nuestros correos y colocamos el password si ustedes ya lo cambiaron, si hicieron alguna modificación maravillosa o hay un password generalizado para todos los clientes inicialmente para poder hacer un ingreso más sencillo. Ya ustedes pueden hacer las modificaciones dependiendo de qué tan riguroso debe ser eso para ustedes. Entonces, aquí, esta es la plataforma típica después de como les mostraba, desde el usuario que nosotros previamente les enviamos, más la clave. Esta es la plataforma y esta es la primera página, esta es la página inicial de nuestro Fit Connect. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente, no tanto en estas pestañas en las cuales nos botas información realmente asociados con las cuentas que estén relacionados, sino más que todo donde nosotros vamos a enfocarnos es en cómo crear o cómo seleccionar pacientes que por ejemplo, previamente hayamos seleccionado. Como les decía, es normalmente un sistema muy intuitivo que está en proceso de evolución. Sabemos y por eso les contaba que más o menos esperamos que hacia dentro de un mes y medio en la nueva versión, porque esta es la versión del FitConnect 2.0, la versión 3.0 viene en español y nos va a favorecer muchísimo para que la interacción sea mucho más sencilla. Listo. Doctora Fernanda, entonces déjeme reviso y corroboro que le hagamos llegar la clave junto con el usuario ya creado. Entonces, siempre va a salir aquí inicialmente el nombre de la práctica que ustedes nos enviaron y lo que vamos a hacer es manejar, como les contaba, entre estas dos opciones. Aquí es donde nosotros nos vamos a desenvolver, en crear un nuevo cliente o en seleccionar previamente un cliente
que ya hayamos usado y que queremos hacer modificaciones. Después de entrar, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un nuevo cliente y el sistema nos pide algo, que identifiquen a cada uno de sus pacientes como único, desde un número que para ustedes sea fácil de recordar. Nosotros, por ejemplo, en algunos pacientes recordamos, por ejemplo, con este cliente, tenemos previamente ya algunas órdenes diligenciadas y solicitadas. Entonces, aquí nos van a salir las órdenes previas que se hayan relacionado, pero ustedes lo pueden utilizar desde, por ejemplo, el número de identificación, un número que no se, digámoslo así, presente en más personas, que ustedes estén seguros que ningún otro cliente lo van a tener, porque esto nos puede generar conflictos. Entonces, normalmente lo que hacemos es que seleccionamos un número que puede ser desde un registro de 0.0, un 001, como les decía, una identificación, pero que sea un número que identifique a ese paciente siempre. Ese es el primer dato que vamos a colocar. Luego enviamos aquí y seleccionamos, abrimos y seleccionamos las fechas de nacimiento y esto está enfocado más que todo en procesos de investigación que utiliza Boston frente a la frecuencia de el manejo de los lentes de contacto en determinados grupos etarios. Entonces colocamos una fecha de nacimiento. Esto es un ejemplo que vamos a hacer. Y los nombres, me voy a crear yo. Entonces, como, entonces el primer nombre, el nombre medio, entonces aquí escribo, y un apellido. Y esta es la información básica que el equipo o que la plataforma requiere para poder crear un cliente desde nuestro usuario. Luego de eso, de haber llenado esta simple información, pero como les decía, importantísimo esto, que esta información sea única de cada uno de los pacientes. Entonces, por eso pueden colocar el número de identificación que ustedes usen en cada uno de sus países. Entramos y enviamos la información para que se genere el registro. Ustedes, como se dieron cuenta anteriormente, aquí coloqué una opción que decía Submit, que es subir esa información. Como les decía, estamos en el proceso de que esta plataforma ya lo tenga todo en español. Esperamos, como les decía, en un mes y medio más o menos hacia mayo, tener ya ese registro, pero ingresamos en la primera de los botones que nos permite, que es la opción de Submit, y aquí ya vamos a tener nuestro cliente creado, que soy yo. Entonces, aquí coloco, por ejemplo, mis apellidos y ustedes se dan cuenta que ya aparezco acá, porque ya se hizo el registro de nuestro paciente. Si necesitamos registrar uno nuevo, aquí bajo este botón o aquí en esta opción de registrar un nuevo paciente podemos hacerlo. Entonces, como ya me ha creado yo, entonces voy a usar ese usuario. Y ahí la plataforma nos envía al diseño y a la solicitud del lente de contacto. Entonces, todos, gracias por toda la información que nos transmiten de esos pacientes que hagan falta por crear el usuario. Yo igual les voy a compartir qué información necesitamos, ya que necesitamos el número del fit set que cada uno de ustedes tiene al momento de recibir la caja. Entonces, eso puede ser una herramienta muy útil. Contamos con la doctora Francia Herrera, que hace parte de la Clínica Oftalmológica del Caribe, que es el que estoy usando de ejercicio. Entonces, ya entramos acá a la primera página de registro de nuestro paciente en el cual ya está la información consolidada. Aquí podemos hacer variaciones de alguna información que tenemos de nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, cometimos un error y el nombre no está bien. Aquí podemos editarlo y podemos editar la fecha de nacimiento o el número de registro que habíamos creado para nuestro paciente. Y como les decía, entramos aquí a esta opción de Submit. ¿Listo? Ahí él envía la información. Nosotros no tenemos habilitado y no es una herramienta que usemos mucho, pero quería contarles aquí ustedes cuando entran a Safe and Diagnostic,
aparece una historia clínica supremamente densa, compleja, que se usa mucho más que todo en Estados Unidos, frente a ciertas características o patologías que ha presentado nuestro paciente. Nosotros no lo tenemos, como les decía, habilitado, sino es una necesidad tener que registrarlo, sino solamente por eso ya pasan directamente a Submit. Pero si llegan a darle en algún momento esa opción, lo que hacen es, por favor, no llenen esta información, sino solamente Submit y ya pueden ustedes entrar a nuestro sitio de solicitud de las órdenes. Cada uno de ustedes va a tener habilitados ciertos productos dependiendo de, como les contaba, la información que nos compartan de qué fit set tienen y el registro de cada uno de los fit sets. Tenemos la opción de tener lentes de diámetro 16 y 17 y 18 a 19 y cada uno tiene un, digámoslo así, un serial diferente, el cual al compartirnos ya nos lo habilitan estas opciones. Cuando está habilitada la otra opción de 18-19, pues aquí también se va a habilitar esos lentes para poder yo escogerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema que, digámoslo así, facilita mucho el proceso de solicitud de nuestros lentes? Es que ustedes previamente desde el set de pruebas definieron un lente que tiene unas características, entendiendo que unas características específicas van para el ojo derecho y unas características específicas van para el ojo izquierdo. Entonces ustedes mismos van haciendo las modificaciones acá y esto evita errores que muchas veces cometemos cuando colocamos el lente derecho dos veces o hacemos dos pruebas, tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo con el mismo lente. Entonces, esto nos favorece y nos facilita evitar esas situaciones. Entonces, después de habilitar y de darnos cuenta que tenemos nosotros habilitado dentro de lo que ustedes nos compartieron, entonces vamos a comenzar nuestro proceso de adaptación. Como esta es una primera adaptación, pues comenzamos con esta opción que dice Fit, no está nada más habilitado, pues porque no, previamente no hemos generado ningún registro de alguna solicitud, pero desde aquí vamos a comenzar a hacer el registro. Entonces, vamos a escoger aquí a qué ojo corresponde, si es derecho o izquierdo, y ahí me van a cambiar los números de identificación de cada uno de los lentes. Entonces, vamos a comenzar por nuestro lente derecho y aquí ustedes en el desplegable salen todos los parámetros de los lentes que tenemos diseñados para el lente, para los lentes derechos. Y lo mismo con el izquierdo, aquí aparecen todos los parámetros y la identificación de cada uno de los lentes que van desde el diámetro, que es 60, el tipo de excentricidad, que si es 1 o 2 o 0, y frente al diámetro que escogimos, ¿qué número de lente fue el que identificamos, el que, el que usamos para nuestro proceso de práctica? Entonces, digamos que comenzamos, como les contaba, en el ojo derecho y vamos a comenzar con el lente que normalmente el laboratorio tiende a recomendarnos que sea nuestro punto de inicio, o podemos también definirlo como lo habíamos dado como sugerencia al momento de iniciar los procesos de adaptación, es tener en cuenta a qué nos estamos enfrentando, que si tenemos una córnea muy irregular, pues vamos a usar lentes de diámetro más grandes, o si tenemos diámetro de iris visibles muy grandes, pues tratamos de colocar lentes un poco más grandes para que la zona de aterrizaje sea mayor y evitemos una compresión en la zona limbar. Entonces, normalmente el lente que el laboratorio tiende a recomendar que comience siempre las pruebas es el DR60-5E1. Entonces, este lente, como dice acá, tiene un diámetro de 16,5, tiene una excentricidad de 1 y es el lente número 5 de nuestra caja de pruebas con estas características de excentricidad 1. Y desde ahí vamos a comenzar a hacer nuestra orden. ¿Sí? Entonces el primer paso es identificar cuál fue nuestro lente de prueba con el que mejor funcionó y con el, desde el cual vamos a partir a hacer nuestras solicitudes. Permítanme. Entonces, comenzamos acá, Start Order, y aquí nos lleva a la segunda página en la cual empezamos a llenar la información. Entonces, quiero recordarles que nuestros lentes Boston Sight todos tienen dos características básicas siempre estándar en todos los lentes de prueba.
y es que todos tienen un poder de más 0,25 de fábrica y tiene una curva base de 8,0. Aquí, y es algo que, digamos así, con muchos de los diseños de lentes de contacto de apoyo escleral nos toca tener en cuenta, y es que cada lente, cada diseño tiene unas características y unas modificaciones diferentes y un sistema de adaptación diferente. Y es importante que ustedes pues lo tengan muy presente, pues porque esto nos va a generar cambios en cómo ustedes van a hacer los ajustes para su paciente. Entonces, el primer parámetro que vamos a modificar es la refracción, en la cual podemos solicitar hasta 25 dioptrías de miopía o, 20 o más 35 dioptrías de hipermetropía residuales que nos queden en el lente. Entonces escogemos el poder esférico. Siempre tengan en cuenta, hacia arriba están los poderes negativos, hacia abajo los positivos, y ustedes escogen el poder. Entonces, digamos, nuestro paciente tiene un residual de 7 dioptrías de miopía. En cuanto al cilindro que yo puedo tallar al lente, porque este lente es, digámoslo así, bitórico, tiene toricidad tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Y bueno, no solamente toricidad, sino tiene modificaciones por cuadrantes específicos en la cara posterior, que eso es una de las cosas maravillosas que tiene el diseño. Y aquí podemos tallar cuando nos quedan residuales de 7,50 hasta casi 8 dioptrías podemos tallar en nuestro lente con pasos el cilindro de 5 grados desde 5 hasta 180. Entonces aquí seleccionamos esa sobrerefracción que me dio, que es importante tener en cuenta que esta sobrerefracción ustedes previamente ya hayan compensado la distancia al vértice. Es el único dato que, digamos así, tenemos que nosotros calcular. Y aquí viene el segundo dato que empezamos a modificar y que tiene muchísima trascendencia, es con mucha precisión identificar dónde queda nuestro punto guía cuando es el ojo derecho o nuestros puntos guías, los dos puntos guías cuando es el ojo izquierdo. Entonces, como estamos manejando, como ustedes se dieron cuenta, el ojo derecho, entonces miramos en dónde se posiciona nuestro punto. No hay un punto bueno o malo. Lo importante es que el punto siempre se mantenga estable, que se mantenga en esa misma posición, que haga una prueba, por ejemplo, que desubique ese punto y que él vuelva a esa posición es lo ideal. Entonces, por ejemplo, en el ojo derecho, con alguna regularidad encontramos que a 60 grados se posiciona el lente. Después, ya llenamos esta primera parte de arriba y él va a hacer en un instante más adelante la compensación de este poder. Aquí ya podemos hacer las modificaciones de los factores de excentricidad, y quiero recordarles pues la parte de los factores de excentricidad está enfocado principalmente en el manejo de aberraciones de alto orden. Entonces, según los estudios que ha hecho Boston, el 80%, el 80 al 90% de los casos se corrige con un factor de excentricidad 1. Y ustedes se dan cuenta que casi el 90% de los lentes de la caja de pruebas tiene factor de excentricidad 1, pero en los casos en los cuales, por ejemplo, tengo un queratocono muy descentrado y veo que con mi factor de excentricidad 1, con el cual hice la prueba, la calidad visual, el paciente reporta que hay luces y todo eso, pues puedo hacer la solicitud de un factor de excentricidad 2, o al contrario, cuando son pacientes con córneas muy simétricas y uniformes, pero estamos haciendo un tratamiento principalmente de superficie ocular, podemos hacer la variación a factor de excentricidad 0, pero siempre van a encontrar por default de fábrica el factor de excentricidad 1 como nuestra guía. Luego seleccionamos los materiales. En este momento contamos principalmente con materiales de Contamac, que puede ser Extra Extreme, Infinity. Les recuerdo que el material Infinity tiene un costo extra porque es un material de alto DK y tiene unos costos mayores, que es importante que lo tengan en cuenta. Lo mismo que la parte de el Hydrapec, que es un tratamiento que ustedes pueden colocar sobre la superficie para mejorar o disminuir esa unión de, digamos, para facilitar más que todo la unión de la lágrima sobre esa superficie ocular. Creo que tenemos una pregunta.
Entonces, creo que teníamos aquí la respuesta y el doctor Ricardo me ayudó a contestarla. Sí, tenemos que haber calculado previamente la distancia al vértice cuando tenemos fórmulas por encima de 4. Tanto en la miopía como en el astigmatismo debemos hacer el recálculo. Ya después de haber escogido nosotros el material, y aquí vienen unas recomendaciones que tengan en cuenta los beneficios que tiene cada uno de los materiales, porque el hecho de tener un material como un Contamac Optimum Extra tiene sus beneficios. Es un material con una muy buena resistencia, disminución en la unión de proteínas sobre la superficie, se tiende a flexar menos, ¿sí? Y el tiempo de vida del lente también tiende a ser un poco mayor. Ya con el Extreme tenemos características intermedias, ¿sí? Un mejor DK que el Extra, pero mayor posibilidad que se le unan proteínas a la superficie. Y el Infinity es un material de muy alto DK, pero la resistencia del lente y la facilidad a que se le unan proteínas es mucho mayor. Entonces uno tiene que aprender a jugar con este tipo de opciones. Ustedes deciden con cuál se sienten más cómodo y en cada caso pues estudiar esto como una opción importante. Y en algunos casos en los cuales, por ejemplo, por alteraciones muy severas en la visión, para el paciente le queda muy difícil manejar o interactuar con el lente porque no es tan visible, podemos colocarle este pequeño residual light blue o para identificar cuál es el del ojo derecho y cuál es el del ojo izquierdo en algunos pacientes que les cuesta mucho eso, está esa opción que no tiene ningún sobrecosto. La única es, como les contaba, el Infinity o el hecho de solicitar Hydropack. El mismo programa, la misma plataforma, me va diciendo, listo, el lente que usted había escogido tiene este diámetro 16.5 y que ya habíamos escogido, como les contaba, estas características y yo puedo retirarle el punto guía que ustedes se han dado cuenta que tanto los lentes de prueba como los lentes definitivo tienen. Para nosotros el lente visible tiene un beneficio y es que es más fácil controlar dónde es la ubicación de nuestro primer cuadrante, ¿sí? Entonces ese es el beneficio, pero si en algún momento estéticamente para algún paciente es incómodo, se puede retirar colocando aquí esta opción de Clear Dot, de borrar. Y este espacio de notas está enfocado más que todo en definir como ciertas características que queremos abordar dentro de nuestro lente. Entonces, por ejemplo, que vamos a colocarle, no sé si lo recuerdan, los Smart Channel, los canales que tiene. Entonces, colocamos Smart Channel. ¿Para qué función? Si son para succión, igual pueden colocarlo en español, o si es para algún manejo, alguna pingüécula o terigio. Esto les va a dar información al laboratorio durante el proceso de consultoría de entender qué tan profundo, qué tan grande tienen que hacer ese Smart Channel. Entonces, después de haber llenado esta información inicial, pasamos a hacer las modificaciones, tanto como aquí el sistema nos lo dice, de Sagita y las modificaciones de nuestros cuadrantes. Entonces, acá inicialmente vamos a hacer estas modificaciones. No sé si ustedes lo han visto. El formato que nosotros normalmente usamos, que este sí está en español y que puede ser su primera herramienta durante el momento de la valoración, que tengan ahí el formato para que ustedes vayan llenando esta información, ¿sí? Y vayan seleccionando. Y esto también puede ser una opción muy válida, el hecho de que ustedes nos envíen esta información cuando estamos en ese proceso de entrenamiento y de que nos hagamos, digámoslo, si nos sintamos más seguros con el aplicativo, con el software, con la plataforma. Entonces, aparece esta opción que es, vamos a hacer modificaciones inicialmente por cuadrantes en la zona escleral y modificaciones en la zona limbar por cuadrantes. Esto es lo que nos permite y eso se traduce en esto. Y esto es lo más interesante que tiene el programa y es que ustedes mismos pueden ver qué modificaciones se generan cuando, por ejemplo, yo aumento determinada cantidad de micras. Entonces ustedes alcanzan a ver cómo el punto guía, que es esta línea azul,
que es, digámoslo así, nuestro estándar, nuestro lente inicial. ¿Qué pasa cuando yo le aumento 550 micras en el cuadrante uno? ¿Qué sucede? ¿Cómo se abre? O al contrario, ¿cómo se disminuye las micras y qué pasa durante con el lente en el borde? Entonces, aquí inicialmente hacemos modificaciones, es en la zona de apoyo escleral por cuadrantes. En cada uno de los cuatro cuadrantes podemos hacer diferentes modificaciones, no tienen que estar relacionadas. En uno puede ser negativo, en otro positivo. No hay limitación frente a eso, pero es una forma de controlar nosotros todo el proceso de adaptación. ¿Sí? Y podemos hacerlo, como les contaba, en cualquiera de los cuatro meridianos. Aquí bien importante es tener muy claros dónde es la ubicación de nuestro punto guía, porque recuerden lo que nuestro punto guía va a ser el que nos va a permitir identificar dónde está nuestro cuadrante uno y desde ahí se van a formar cada uno de los otros cuadrantes con los que contamos para hacer modificaciones. Entonces, el hecho de poder ver esto, como les decía, de ver qué efecto tiene el aumentar o disminuir en micras, porque con Boston Site tienen un sistema de modificación enfocado solamente en micras en todos los parámetros con los que contamos y que podemos modificar. Entonces, aquí hacemos modificaciones en la zona de apoyo escleral, ¿sí? Por cada uno de los cuatro cuadrantes. Y como les decía, en diferentes valores. Y ustedes, como les decía, en cada uno van a poder ver qué efecto va a generar aumentar o disminuir esas micras en esas zonas. Y aquí en la parte inferior donde dice SAC, aquí podemos aumentar o disminuir nuestra sájita. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, la línea azul y la roja coinciden, pero miren qué pasa cuando yo aumento mi sájita, por ejemplo, 400 micras. Miren cómo el lente guía queda abajo y cómo aumentamos esa sájita central. Entonces, nuestro lente y va a ser parte de la evolución que vamos a con la que vamos a contar pronto, es que vamos a poder hacer modificaciones en nuestra sajita central, como les mostraba, aumentando o disminuyendo micras en esas zonas. Podemos hacer modificaciones en esta zona pericentral, que por ejemplo, en esos pacientes con trasplante de córnea, en la cual la zona de sutura o de incisiones tiende a generar elevaciones, entonces podemos hacer modificaciones cambiando este parámetro, que es la curva base, y entonces quiero que ustedes se den cuenta cómo sucede. Entonces, aquí hice una modificación en mi sájita, pero esta zona, ustedes se dan cuenta que trató de irse a la normal, al valor estándar que tenía definido el lente. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos jugar, hacer modificaciones en la curva base que no nos van a afectar nuestra sajita central, pero van a hacer cambios en esa zona pericentral, que es esta zona que ustedes se dieron cuenta el cambio que tuvo entre tener un radio de 8 en esta zona a cuando yo lo paso a un radio de 7. Y lo interesante es que el mismo sistema me dice, cuando usted hace ese cambio de 8, que es el estándar que trae el lente de curva base en esa zona, a 7.0, estamos reduciendo 252 micras. O al contrario, podemos aumentarlas pasando de 8, que es el valor, como les decía, cero, que ahí no hay ningún tipo de elevación que se esté generando de presión, y podemos pasarlo hasta 9. Y cuando hago ese 9, miren el cambio que genera en este perfil, en esta zona. Como les digo, la sajita no se toca, sino se toca es esta zona pericentral. Y aquí modificamos y aumentamos 180 micras en esa zona. Entonces, ya hicimos nuestro primer cambio, sajita acá, nuestro segundo cambio en la curva base acá. También hicimos por cuadrantes las modificaciones en nuestra zona de apoyo escleral, que es esta. Y también podemos hacer modificaciones por cuadrantes en esta zona limbar. ¿Qué sucede desafortunadamente en este momento con la plataforma actual? Es que esos cambios en esta zona limbar toca dejarlas descritas manualmente, digámoslo así, dentro de un último espacio de comentarios que el sistema nos genera. Pero ya les voy a mostrar cómo se genera.
En cuanto a esto, voy a ver algo de preguntas. Quisieran que que viéramos algo más. Entonces, perdónenme. Listo. El doctor Ricardo me está ayudando. Bueno, los factores de excentricidad, y como lo explicaba el doctor Ricardo, son una herramienta muy útil porque hay muy pocos lentes en el mercado que nos permitan corregir aberraciones. Y Boston Sight, a través de la experiencia, pudo diseñar tres opciones desde su práctica, desde sus pruebas, tres opciones que les funcionaban muy bien y se quedaron en esas tres opciones. Y ellos siempre dicen comience con el factor de excentricidad uno y desde que es como es el que les contaba, tiene casi el 90% de los lentes y puede jugar a modificarse dependiendo de que si usted entiende previamente qué patología tiene, mudarnos o pasar nuestro lente a hacer una selección de un factor de excentricidad 2 o cero. Aquí hay una pregunta muy interesante de la doctora Ponte y es que si hemos modificado la toricidad, si hacemos modificaciones en estos parámetros, por ejemplo, en cualquiera de esos parámetros, puede que el punto me cambie de posición. No tanto que el punto cambie su posición a menos de que soltemos demasiado el lente y el lente quede bailando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo suelto demasiado, si lo levanto, puede el punto cambiarme, pero normalmente son cuando son cambios muy grandes que hacemos. Pero sí hemos visto que, por ejemplo, cuando yo trato de aplanar esta zona, la libero un poco de presión, puede cambiarme un poco la ságita en estas zonas. Entonces es importante entender que cuando hacemos grandes cambios, va a ser más difícil predecir cómo es el funcionamiento del ente. Y ahí viene la importancia, es que nos sentemos dedicadamente a hacer una buena cantidad de pruebas con nuestro paciente en el cual busquemos el lente en nuestra caja de pruebas que mejor se comporte para evitar tener que hacer grandes cambios y sea más difícil predecir cómo es el funcionamiento del lente. Sí es importante que siempre tengan en cuenta, y quiero mostrarles aquí en la presentación, que sí es fundamental inicialmente ubicar nuestro punto guía, porque como les contaba, nuestro punto guía se va a convertir en nuestro primer cuadrante. Entonces, nuestro cuadrante uno que involucra 90 grados, tiene 45 grados hacia este lado y 45 grados entonces, es decir, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho cuando nos quedan los puntos a 90. Y ustedes alcanzan a ver acá el punto uno. Entonces, aquí es mi cuadrante uno de este espacio. Y de ahí va a empezar a cambiar hacia el lado derecho con las manecillas del reloj en cada uno de los cuadrantes. Eso es fundamental para cosas como esto, para los Smart Channel, pero también es fundamental pues para corregir bien a nuestro paciente cuando tiene un astigmatismo residual. Por ejemplo, como les mostraba en el ejemplo que hicimos, que un astigmatismo de 7,75, que se me corra 5 grados, pues va a hacer que la visión sea supremamente mala. Entonces es importante definir muy bien la ubicación de los puntos y desde ahí crear nuestros cuadrantes enfocados en que cada uno, desde el número que ustedes van a encontrar, que ustedes con fluoresceína lo pueden hacer visible durante la prueba con la lámpara hendidura, entender que van 45, perdón, grados hacia el costado izquierdo o hacia el costado derecho de cada uno de esos cuadrantes. Pero siempre es importantísimo comenzar de nuestro cuadrante uno, que es nuestra guía. Igual es importante, como lo explicaba el doctor Ricardo, sí es muy importante identificar dónde van a ubicarse nuestros puntos y como les decía, nuestros puntos, no hay un sitio bueno o malo que se ubique, puede ubicarse en cualquier punto de los 360 grados, pero me está mostrando ahí que en esa zona es donde más curvo es ese meridiano.
y desde ahí vamos a hacer nuestras modificaciones. Y lo maravilloso que tiene Boston Site es que ustedes ya las modificaciones no las van a hacer por meridianos, sino por cuadrantes, dependiendo de lo que ustedes vean durante su proceso de prueba. Y como lo dice el doctor Ricardo, ahí decidimos por cuadrantes si vemos demasiada compresión en determinada zona, abrimos, es decir, aumentamos micras o reducimos micras como se los mostrábamos aquí en la plataforma, ¿sí? Y eso es lo amigable de la plataforma que entiendo y los comprendo y nos ha pasado a nosotros es que, como les contaba, cada laboratorio tiene un proceso de diseño de su lente basado en determinados parámetros. Entonces, muchas veces algunos laboratorios dicen modificar la curva base en la zona de apoyo escleral determinada de determinada cantidad, pero muchas veces no sabemos qué implica hacer ese cambio. Entonces, Boston se ha preocupado por eso y trata de que todo lo mantenga, todos los cambios los mantengamos a través de un mismo sistema de, digamos así, de parámetros de medida que son micras. Entonces, eso facilita y como les digo, cada cuadrante es independiente totalmente, no solamente en la zona de apoyo escleral, sino también en esta zona limbar. Cada cuadrante es diferente y no tiene que hacerse modificaciones que, por ejemplo, que si cambié mi zona de apoyo escleral, la zona limbar también tengo que elevarla, no, puedo hacerlo totalmente contrario. Ya después de haber llenado esta información y como les digo, la plataforma nos va guiando y nos va mostrando muchos de los cambios que yo voy haciendo, ¿sí? Y que eso es maravilloso y tenemos en cuenta y entendemos qué estamos haciendo de cambios, hacemos que la adaptación quede en nuestras manos. Podemos hacer estas modificaciones en los Smart Channel. Les recuerdo que los Smart Channel son pequeñas como invaginaciones o entraditas o bowls o espacios que se generan dentro del lente para poder o liberar succión que se genera principalmente en el meridiano horizontal o también podemos utilizarlo para saltarnos ciertas alteraciones tanto de la conjuntiva como de la esclera o de la zona limbar. Entonces, aquí lo único que hacemos es que señalamos cuál es la extensión que necesitamos, desde dónde comienza hasta dónde termina ese Smart Channel. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos Smart Channel enfocados en liberar succión, hacemos Smart Channels de alrededor de unas 100 a 150 micras con esta extensión más o menos de 20 grados. Eso nos va a liberar la presión que muchas veces se genera en el meridiano horizontal, entendiendo que normalmente en la conjuntiva, tanto nasal como temporal, tendemos a encontrar unas zonas de mayor elevación en la parte superior e inferior. Entonces usamos esos Smart Channel para succión y describimos en los comentarios que es para eso, para succión. Y podemos colocar hasta 4 Smart Channel. Entonces aquí, por ejemplo, adiciono otro y voy a hacerlo al otro lado. Entonces coloco 170, que es donde partiría acá, hasta 190 y podemos hacerlo más o menos dependiendo del grado de succión, de qué tan difícil sea sacar el lente al momento de retirarlo, definimos qué tan profundo hacemos nuestro Smart Channel. Pero también podemos hacer estos Smart Channel, por ejemplo, en casos en los cuales pacientes post trasplante de córneas con recuentos endoteliales bajos, en los cuales tenemos una posibilidad de generar hipoxia corneal, podemos también colocar una serie más de Smart Channel en la parte superior que nos permiten mejorar ese intercambio de oxígeno y lo hacemos de la misma forma como les mostraba. ¿Sí? Podemos, como les decía, colocar 4 Smart Channel y no tiene ningún costo extra. O ya, si necesitamos hacer Smart Channel para el manejo de pingüéculas o terigios, pues tenemos en cuenta la extensión de qué tan amplio necesitamos que sea ese Smart Channel. Y normalmente, dependiendo de de la elevación que tenga esa pingüécula o esa hiperplasia conjuntival, jugamos a colocar entre 200 micras hasta 400 micras de profundidad en esta zona. Y ahí ampliamos nuestros Smart Channel.
En cuanto a esto, ¿alguna duda? Pueden sin ningún inconveniente anotarlo. En cuanto, listo, a la profundidad, es que la profundidad implica reducir el grosor del lente, ¿sí? Entonces, podemos jugar con diferentes grados de profundidad al momento de diseñar nuestros Smart Channel. Normalmente usamos Smart Channel, como les decía, con la mayor frecuencia es porque es difícil retirar el lente por una tensión mayor que se genera en el meridiano horizontal que en el vertical. Entonces, cuando vamos a utilizar los Smart Channel, esas pequeñas, como les mostraba, como invaginaciones que ustedes veían ahí, esas entraditas, por ejemplo, este es el ojo derecho. Entonces, vemos aquí los ejes 350. Entonces, cuando estamos manejando succión, cuando queremos quitar un poquito de presión en esa zona horizontal, hacemos Smart Channel de profundidad entre 0,1 milímetros, que esto equivaldría a 0 a 100 micras, y podemos hacerlas hasta de 0,15 para esos casos de succión. Y podemos colocar, como les decía, 4 o para facilitar el intercambio de lágrima, gracias a que estos Smart Channel pueden acercarse bastante hasta el borde del lente y eso nos favorece que haya más intercambio de lágrima. Mientras que cuando vamos a usar los Smart Channel para evitar comprimir una pingüécula, un terigio en la zona de apoyo escleral, jugamos a colocar profundidades dependiendo de qué tan elevada sea esa pingüécula o ese terigio. Y también dependiendo de lo que veamos, que al momento de colocar nuestro lente de contacto de prueba, vimos que al retirarlo se genera una inyección alrededor de esa zona de elevación muy amplia, pues vamos a aumentar la profundidad de nuestro Smart Channel hasta 400 micras. Esto es lo que nos permite el laboratorio. Y guardamos la información y tenemos en cuenta tanto la extensión como la profundidad. Y aquí guardamos la información. La doctora Marisa tiene toda la razón. Cuando creamos estos canales, estamos favoreciendo un intercambio de lágrima, pero puede facilitar para que más fácilmente se contamine el clearance. Entonces es algo con lo cual tenemos que jugar y entender cada uno de los casos de una forma diferente. ¿Sí? En muchos de los casos, por ejemplo, que usamos los Smart Channel, principalmente están relacionados con succión y esas 100 micras de profundidad no van a generar un intercambio excesivo, pero sí ya hacer una profundidad mucho mayor sí puede facilitar para eso. Ya hicimos esta parte, como les contaba, Smart Channel, zona central, zona pericentral, zona de apoyo escleral y ahora vamos a hacer las modificaciones por cuadrantes en nuestra zona limbar. Entonces aquí, después de haber hecho todas estas modificaciones, les damos Save and Continue y ya sale a la casi última etapa de nuestra solicitud de nuestro lente. Aquí el laboratorio me pide, listo, usted va a hacer la solicitud de otro lente para ese paciente, por ejemplo, el lente izquierdo, le digo sí, salve esta información y vamos a comenzar la adaptación del lente de contacto izquierdo y comenzamos de la misma forma. Seleccionamos desde el lente con el cual mejor nos funcionó, hacemos el mismo proceso. Entonces, digamos que el lente de 70 con uno de excentricidad, el número 10, fue el que me funcionó perfectamente. Y aquí comienzo mi orden de la misma forma como hicimos hace un instante. Llenamos información acá. Entonces, en cuanto a la sobrerefracción que obtuvimos, compensando la distancia al vértice y dejando muy bien indicado esto, la ubicación, como estamos manejando el ojo izquierdo de nuestros dos puntos. Entonces, digamos lo que
Para el ojo izquierdo, los puntos se giraron y no quedaron, normalmente como les decía, en el ojo derecho queda 60 en algunos pacientes, en otros queda en el ojo izquierdo a 120. Entonces colocamos, si ese fue el valor que nos quedó, 120, pero siempre mídalo con su lámpara de una forma muy precisa. Evaluamos y determinamos cuál factor de excentricidad nos funciona. Si con el factor de excentricidad del lente de prueba funcionó y nos dio una muy buena agudeza visual y el paciente no tiene síntomas, digámoslo así, aberraciones que estén relacionadas con desenfoque de la luz, mantenemos nuestro factor de excentricidad, pero podemos modificar en este mismo diseño de ese lente a un factor de excentricidad 0 o un factor de excentricidad 2. Lo mismo, escogemos el material que nos sea, digámoslo así, el más útil para lo que queramos según a qué nos estamos exponiendo, a qué tipo de superficie nos estamos enfrentando. Determinamos si vamos a colocarle o no el tratamiento Hydropack, que como les contaba, que junto con el Infinity son las únicas dos cosas que nos generan un extra costo, que si yo requiero o no que mis dos puntos guías sean visibles o no. Nuestra recomendación es que siempre sean visibles, pero algunos pacientes, como les decía, estéticamente no quiero que se vean, entonces uno lo puede retirar solamente generando acá un Clear Dot y colocamos que si vamos a usar Smart Channel, definimos para qué es. Entonces coloco acá para pingüécula, para este ojo. ¿Y esto por qué? Porque dependiendo si es para pingüécula o si es para em, de pronto succión, la extensión desde el borde hasta el lente va a ser totalmente diferente. Entonces, guardamos esta información y vamos a donde podemos hacer las modificaciones. En la zona de apoyo escleral, por cuadrantes, como les había contado, hacemos las modificaciones por ságita en la parte central y hacemos las modificaciones en la parte pericentral, que es una cosa muy interesante y que con la nueva versión van a salir unas cosas mucho más amigables, en las cuales ustedes se pueden dar cuenta, miren, la modificación que yo hice al cambiar la curva base, no me modifica el centro, la sajita se mantiene igual, pero modifico esta zona pericentral, en las cuales, por ejemplo, en pacientes cuando tienen queratoconos muy severos, muy centrales, generamos un clearance adecuado aquí en la parte de la sajita, pero aquí nos quedan excesos de clearance. Entonces, cuando modificamos la curva base, podemos modificar esos 360 grados de ese círculo pericentral de nuestra ságita. Hacemos lo mismo, las modificaciones por lo que les contaba Smart Channel, si ustedes lo sienten necesario. Y ya cuando tenemos esta información concreta, entonces hicimos los ajustes, como les contaba, aumentando la ságita del borde superior o del inferior, como ustedes lo vean necesario, haciendo esos ajustes por cuadrantes. Pasamos a la última etapa y es a confirmar nuestra solicitud. Y para eso entramos acá donde dice View Order Summary, donde te hace un resumen y la finalización de su orden. Y aquí, en esta parte donde dice Hold for Consultation, es el espacio donde nosotros normalmente dejamos los comentarios para hacer los ajustes por cuadrantes en la zona limbar, en la zona, digámoslo así, previa a la zona de aterrizaje. Entonces uno lo que le dice al laboratorio es aquí, muchas veces nosotros le decimos, por favor, en zona limbar, por ejemplo, podemos extender la zona limbar. ¿Y a qué se refiere extender la zona limbar? Es que en gran parte de los pacientes tenemos un iris visible mayor de 12 milímetros y estos lentes tienen de fábrica 12 milímetros de zona limbar. ¿A qué se refiere de zona limbar? Zona en la cual vamos a encontrar clearance o reservorio. Entonces, en esos pacientes que tenemos, por ejemplo, una córnea ovalada, podemos decirle al laboratorio, por favor, extiéndame los meridianos horizontales y mantenga el vertical estable, o podemos levantarlo, como les mostraba con sajitas, con pequeños, digamos así, cambios en micras, diciéndole
En el cuadrante uno, aumentarle 150 micras. En el cuadrante 2, reducirle 200. Y eso lo hacemos tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Y esto es una de las cosas que pronto ustedes van a poder ver y, digámoslo así, aprovechar al momento de hacer la solicitud con la nueva versión. Y es que esta parte se omite y van a tener la posibilidad de hacer estas modificaciones en la zona limbar, como les mostrábamos anteriormente en la zona de apoyo escleral, las modificaciones. Pero mientras tanto, nos toca de esta forma hacerlo. Pero espero, como les decía pronto, que ya ustedes tengan la posibilidad de aprovechar ese avance que tenemos en la plataforma. Y ya después de eso, le damos place order y cuando ustedes dan place order, ya el laboratorio va a recibir la solicitud y va a aparecer. Entonces aquí voy a cancelar esta solicitud y se va a quedar en pending, pero no se ha enviado. Yo la puedo eliminar, pero esa información me va a quedar aquí dentro de las órdenes que ustedes se dan cuenta que yo voy generando. Me dicen en qué estado están, si están shipped, si están siendo enviadas, si están pendientes por ser recibidas, si están ya en proceso de fabricación. Entonces aquí tenemos una forma de seguimiento muy práctico y sencillo de cada una de esas órdenes. Bueno, tenemos otra pregunta. Entonces, cada una de las modificaciones, como les contábamos, tiene efectos dentro de nuestra adaptación y como les decía, tenemos que que buscar el lente ideal de prueba con el que nos sintamos cómodos y con los que tengamos que hacer menos modificaciones para garantizar que el funcionamiento y la reproductibilidad del lente se mantenga estable. Esta pregunta sí tienen razón. Más que todo, por ejemplo, cuando yo hago extender mi zona, no zona central, sino mi zona limbar, ¿sí? Cuando yo extiendo mi zona limbar en algún meridiano específicamente, porque puedo hacerlo también los 360 grados, cuando me doy cuenta que mi paciente tiene una córnea simétrica, redonda, pero tiene 12,5 tanto horizontal como vertical, pues hago la modificación los 360 grados, aumentando el diámetro de esa zona de 12, que es el que trae el lente de fábrica, a 12,5, ¿sí? Se va a extender eso. Pero si hago modificaciones solamente en un meridiano específico, voy a generar un efecto ovalado, pero no en la zona óptica, sino en la zona limbar, ¿sí? Porque ahí no estamos metiéndonos en la parte central, sino que ya por diseño este lente tiene zonas ópticas ovaladas, pero lo que estamos haciendo es extendiendo nuestra zona limbar donde vamos a encontrar el clearance, donde vamos a encontrar líquido siempre. Y con eso evitar que haya compresión, por ejemplo, al hecho de que tengamos una córnea muy ovalada, muy alargada, que comprimamos esa zona del limbo esclerocorneal donde encontramos las células madre. Entonces ahí es importante tener como eso como una opción en el caso que ustedes lo necesitan. Y como les decía Ricardo, esas modificaciones las podemos hacer también por cada uno de los cuadrantes. Y cuando tengamos ya la posibilidad de aprovechar la tercera versión, el 3.0, el FitConnect 3.0, va a ser mucho más amigable para poder hacer estas modificaciones. Y así es como nosotros normalmente manejamos esta herramienta. Es muy práctica, pero tiene que ir muy de la mano con el hecho de que ustedes se vayan sintiendo más cómodos con el producto y entiendan las características de el lente y los beneficios y los parámetros que yo puedo modificar, que son bastante diferentes a lo que normalmente estamos ajustados a manejar. Como les decía, cada laboratorio va a tener una forma de manejar esas modificaciones y muchas veces es algo que no controlamos, pero gracias a Boston tenemos un sistema práctico
sencillo que nos permite nosotros mismos hacer las modificaciones que se requieran para nuestros pacientes. El doctor Daniel tiene toda la razón. Dependiendo de qué tanta compresión usted vea, y más que todo, por ejemplo, cuando usted retire el lente, tiña a su paciente y vea que haya, digamos, si tinción en esas zonas, va a definir si necesita aumentar más ese levantamiento, no solamente esas 100 o 150. 100 o 150 es como el parámetro inicial por el que podemos partir para sí disminuir esa presión, por ejemplo, los meridianos horizontales y darle, digamos así, o liberar la presión en esas zonas. Pero también todo depende un poco más de lo que veamos al momento de retirar el lente y jugar con las tensiones para definir si necesitamos hacer una modificación mucho mayor o menor. Y tiene toda la razón si el hecho de aplanar las zonas en las cuales la conjuntiva tiene a ser más curva, que es como lo habíamos hablado, los meridianos horizontales, el liberar la presión en esas zonas puede hacer que el lente se retire más fácilmente, sea más fácil de manipular. Doctora María, la recomendación, lo que pasa es que dentro de lo que ustedes puedan tenerlo, pero mínimo una fluoresceína es básico, pero nosotros en mi práctica, yo no sé si el doctor Ricardo también lo haga, yo uso mucho em, lisamina verde. Y la lisamina la coloco sobre el lente de contacto para ver si hay ingreso de líquidos en algunos cuadrantes y así definir en qué cuadrante tengo que cerrarlo y cuáles otros cuadrantes tengo que abrir. Entonces es como la recomendación que yo doy, pero pues no sé qué tan fácil sea el acceso a la lisamina verde. Igual no va a tener el lente, no va a generar ningún efecto y lo que pasa es que es un complemento a todas estas tinciones vitales a las que tenemos acceso. Sí, Ricardo también usa, es una herramienta buenísima el uso de la lisamina verde, a pesar de que previamente nuestro reservorio ya tiene fluoresceína, pero pues igual el hecho de poder colocarle la lisamina verde nos va a facilitar para que veamos esos sitios de ingreso. Y la doctora Sabrina también lo usa, de verdad es una herramienta buenísima que nos permite entender un poco más esas dinámicas y esos intercambios en los líquidos y el ingreso de esos debris que contaminan nuestro reservorio. Entonces, ya el hecho de que ustedes tengan el acceso y vamos a corroborar, pero les pido por favor en el correo que les voy a compartir que nos envíen la información de qué clientes aún no tienen digámoslo así, su cuenta ya abierta. Nosotros les voy a mostrar qué clientes tenemos ya creados con el laboratorio. Ya tenemos más o menos entre Argentina y Chile más de 10 usuarios en los que, si ustedes me dicen, faltan algunos de ellos, miren, tenemos estos, son nuestros clientes que tenemos, tanto Medical Choice de Chile, tenemos también ya creado a Flexel y estos independientes. Quienes falten pueden enviarnos la información a este correo ah, y podemos hacer la apertura de esas cuentas. ¿Qué necesitamos? Su correo electrónico que utilizarían para recibir la información, el número de la caja de pruebas, el nombre del profesional encargado de la práctica clínica y cómo quieren que se llame esa práctica clínica. Y con esa información ya podemos generar la apertura de cada una de las cuentas y junto a eso nos envían la información de cuál es el número del fit set que ustedes adquirieron, porque ambas van relacionadas.
Cuando la doctora Francis requiere mirar todo el historial de sus órdenes, normalmente hay una opción en la que, permítame, me salgo de mi usuario. Usted puede ver las órdenes que están últimamente vigentes, digámoslo así. Pero el registro completo sí es algo que solamente tenemos nosotros acceso. Entonces usted puede entrar acá donde dice seleccionar paciente, te van a mostrar toda la información de las últimas solicitudes, pero no te va a aparecer toda la información de su cliente. Nosotros podemos sí buscarlos dentro de unos desplegables diferentes que tenemos, pero aquí van a salir es solamente las últimas órdenes que, por ejemplo, en este momento se estén procesando. Igual, como les decía en el correo también que les compartimos, estamos abiertos a que si tienen alguna duda, nos cuenten, vayan sintiéndose cada vez más cómodos con el programa. Aquí hicieron una pregunta muy interesante y es que si se puede subir fotos en caso de duda cuando tenemos consultorías. Entonces, en cada cliente, por ejemplo, entramos acá, sale una acción que dice Patient Documents. Aquí pueden subir imágenes en formato JPG para, por ejemplo, voy a subir esta imagen y le damos, la seleccionamos y ya aquí queda registrada para que los consultores la puedan ver. La descarga, esa es una opción que tenemos. Algunas veces permiten videos muy cortos, pero lo ideal es que traten en esas fotos de mostrarnos cuáles son los cambios ideales o los sitios más complejos que ustedes vean que necesitan como una opinión. Sí, doctora Franci, síguenos enviando las imágenes si quieres por correo. Nosotros lo que hacemos es la corroboramos junto con la información que nos envía y con eso definimos como los parámetros definitivos. Porque queremos pues igual que vaya sintiéndose cómoda con la plataforma. Igual como les decía, lo que pasa es que desafortunadamente estamos muy al borde de tener un cambio importante en la plataforma. Va a venir, como les contaba, en versión en varios idiomas, entre ellos en español, que eso va a facilitar que ustedes también sientan mucho más amigable la plataforma. Pero queríamos hacerle como este primer ingreso a lo que contamos hoy, porque ya la nueva versión va a ser todavía mucho más sencilla y práctica. Va a poder interactuar más fácilmente y hacer registros y seguimientos mucho más fácil. Entonces queríamos esta parte mostrarles a ustedes esta primera herramienta muy práctica y que está en evolución. Y la evolución va también a traer nuevas cosas y nuevas opciones que nos van a ofrecer. En cuanto al número de identificación del paciente, puede ser un registro, doctora Aponte, que usted misma cree, que puede ser un consecutivo de órdenes, por ejemplo, si usted comenzó con uno, entonces siempre tiene que saber en qué número va. O puede ser desde el número de identificación del paciente, como usted sea más práctico, pero cada paciente va a quedar con un número de identificación único que usted misma puede darle o que puede ser el número de identificación de los pacientes. Vamos a compartirles este link. Les pido que estén pendientes y en unos días vamos a compartir la información para que ustedes puedan revisar parte de las cosas que hablamos. Como les decíamos, este es igual, es un primer contacto porque vienen unos cambios interesantes.
pero queríamos mostrarles esto para que ustedes vean a Boston como una opción que se convierte en un sistema que ustedes controlan. Sí, que la adaptación se mantiene totalmente en las manos del profesional en salud visual. Y eso es una herramienta maravillosa, pero que también en el caso que ustedes lo necesitan, van a contar con todo el asesoramiento y el apoyo de tanto Boston como nosotros como Spectrum para acompañarlos en esas adaptaciones complejas. Estamos pendientes entonces ante cualquier comentario que ustedes tengan. Les agradecemos que nos hayan acompañado este ratico y estaremos pendientes de cualquier duda que ustedes tengan y que esperamos pronto poder de nuevo conectarnos y mostrarles ya la nueva versión de la aplicación que trae cosas muy interesantes. Les deseamos a todos una feliz noche. Gracias por acompañarnos y gracias por ver a Spectrum como su aliado. Les deseamos buena noche. Que estén muy bien.